El 2015 es un año que va a estar enmarcado por la incertidumbre, no solo económica, sino también política, y obviamente en su impacto en el consumo. Queremos ver qué va a pasar o cuáles son los escenarios en los que se va a mover Colombia en esos tres aspectos fundamentales. Para analizar eso, vamos a traer hoy a uno de los expertos en términos de medición de percepción en el país. Es Jorge Londoño, gerente de Inbamer Gallup, quien hace las encuestas más profundas y con mayor acierto en estos escenarios de la política y de la economía en Colombia. ¿Cómo está viendo esos tres escenarios? Y arranquemos por el tema económico. ¿Qué es lo que va a pasar el año entrante? Indudablemente, cuando hablamos de economía, tenemos que coger un escenario geográfico amplio, o sea, Europa y Asia, China en particular, Japón, no tienen buena perspectiva. Lo que se esperaba para Estados Unidos en el año 2015 puede que no sea tan sólido, puede que sea igual de tibio a como ha sido el año 2014. Ese demanda por commodities, que es lo que más beneficia a Latinoamérica, yo creo que en el año 2015 tampoco se va a ver, y por lo tanto todo el continente va a estar afectado, Colombia incluida. Tal vez la economía colombiana va a estar levemente por debajo del 4%, yo no creo que vaya a superar las cifras del 4%. Y la dinámica que veníamos viendo, llamémoslo así, en empleo y en inflación, que eran dinámicas positivas, o sea, desempleo reduciéndose, inflación a la baja, yo creo que en el año 2015 vamos a tener tendencias contrarias. En este momento se va a juntar en el primer trimestre del año, que es donde se definen, digamos, las expectativas de los otros 9 meses, se van a juntar el niño por un lado, el petróleo bajito por un lado, la reforma tributaria por el otro lado, y eso va a ser un caldo de cultivo que en términos económicos creo que va a tener un peso en todo el 2015. ¿Qué buena noticia puede tener el 2015 en tema económico? ¿Usted cómo ve, por ejemplo, el desarrollo de infraestructura? A ver, la parte positiva que podemos esperar del 2015 es la ejecución de los presupuestos locales. O sea, normalmente, como estamos terminando periodo local de alcaldes y gobernadores locales, ese último año las administraciones locales ejecutan buena parte de sus presupuestos y ahí indudablemente hay un estímulo, digamos, a la demanda. Ese es el elemento positivo. Evidentemente también es positivo, pues la devaluación del dólar va de alguna manera a dinamizar al segmento exportador, a la industria exportadora, y tal vez por ahí encontremos también elementos favorables para la economía. ¿Y en infraestructura? En infraestructura yo no sé si hay más anuncios que ejecución. O sea, yo creo que verdaderamente las obras como tal empiezan a verse más adelante en el 2015, no desde el principio del 2015. Entonces no sé qué tanto alcancen a afectar. Yo creo que esos temas de infraestructura van a tener un impacto mayor para el 2016 y eso cuando veamos verdaderamente cómo quedan las finanzas del Estado. En el tema político, ¿cuál va a ser el escenario en que se va a mover después de que uno vio lo que pasó con la reforma tributaria y lo que titulamos la aplanadora? ¿Qué va a pasar un poco en el escenario político dadas las elecciones? Sí, yo creo indudablemente que el gobierno tiene, digamos, dos temas gruesos por vivir. Uno, indudablemente, tener que cargar con un periodo quizá de desaceleración económica. Eso tiene mucho impacto en la opinión pública. Normalmente la opinión pública no mira índices, no mira si el desempleo está en 7, en 8 o en 9, sino si el desempleo va mejorando o va empeorando. Y yo creo que la tendencia va a ser a empeorar y eso va a tener indudablemente un impacto negativo sobre el gobierno. Lo mismo vamos a estar en la expectativa pues, del proceso de paz. Si el proceso de paz pues, evoluciona rápidamente, obviamente eso puede tener algún impacto positivo para el gobierno. En esos dos escenarios, económico y político, ¿cómo va a pesar o qué impacto va a tener en el consumo del país? Es decir, que eso es un motor gigantesco en el crecimiento económico. Las últimas cifras que tenemos de noviembre, el consumidor sigue mostrando muy buenos desempeños
de consumo en el corto plazo, pero cuando uno le empieza a preguntar cómo está viendo los próximos 12 meses, ya normalmente uno encontraba que la curva de consumo actual era inferior a la curva de consumo futuro, o sea, siempre la gente tenía muy buenas perspectivas de futuro. En este momento el consumidor ya nos está diciendo, no, yo hacia el futuro no estoy viendo bien la economía ni el país, ni mi economía. Mi economía creo que se va a resentir un poco para el futuro. Pues si se afecta un poco el empleo por el tema de la reforma tributaria, si el dólar encarece algunos bienes, digamos, de consumo intermedio, que es, digamos, donde más se venía desempeñando bien la economía, es decir, carros, automóviles, motocicletas, electrodomésticos, todos esos bienes van a estar muy afectados por la tasa de cambio, o sea, se nos van a encarecer. Y eso indudablemente va a tener un efecto sobre el consumo. Perfecto. Doctor Londoño, muchas gracias, les agradecemos su atención y esperamos que sirva para entender un poco qué va a pasar en 2015.